Ahora vamos a ver la gráfica de diferentes curvas en el espacio. Aquí podemos observar una gráfica en GeoGebra. La diseñé de una curva en el espacio, claro, siguiendo las diferentes coordenadas. Aquí tengo otra igual. Aquí. La representación de la gráfica de una curva es un ordenador, es una línea poligonal, construida uniendo mediante segmentos rectos, un conjunto discreto y ordenado de puntos. Cuando una curva viene, o sea, una curva definida por una relación del tipo f de x, se dice que está definida por una forma explícita, se podría decir así. Bien, y en base a ese tema, hay ocasiones en que una curva viene descrita por una relación también explícita, pero del tipo, pues, del que sea. Entonces será, bueno, también otra forma de definir una curva plana es mediante sus ecuaciones. También podemos observar mediante sus ecuaciones paramétricas. La variable suele llamar el parámetro de la curva para construir la gráfica, y pues también la variable t suele llamar el parámetro de la curva para construir la gráfica de una curva definida en esta forma de preciso. O sea, en cuanto a GeoGebra, hay diferentes tipos de generalización para tener una curva en el espacio. Dice la graficación de curvas. Aquí tengo una información. Graficación de curvas. Para poder graficar una curva en GeoGebra, primero se tiene que parametrizar. Para ello se utilizan las parametrizaciones. O sea que, pues, igual si no ubicamos bien nuestras coordenadas, pues es algo complejo esta actividad. En mi conclusión, la graficación de curvas y superficies tridimensionales utilizando la pizarra tradicional presenta dificultades, más que nada, porque, bueno, yo al utilizarla igual tuve unas dificultades. Era la primera experiencia en utilizar GeoGebra. Me parece que igual hay MATLAB, por diferentes razones para dibujar puede ser escasa o deficiente. Captar el efecto tridimensional en una pizarra, pues a veces es difícil. No a veces, a mí sí me hizo muy difícil de lograr entender, y pues también se debe mencionar, creo. Entonces, vamos a seguir con la explicación. Límites de continuidad en funciones de varias variables. Como podemos observar, aquí tengo un ejercicio de este tema. Yo lo resolví, claro. Es límites de continuidad de funciones de varias variables. Matemáticamente, para una función de dos variables es una función continua en un valor de x. Así se cumplen las siguientes condiciones. El límite cuando x tiende al valor a existe
El límite cuando x tiene el valor a y, la función evaluada en a son iguales. Cuando x tiende el valor de c, la función f tiende el valor de l. Algunos límites son obvios y corresponden al mismo valor. Pues en este caso igual correspondieron al mismo valor de una función. Puede ser desconocido o inalcanzable, inaccesible, claro. No sé demasiado en este asunto, pero una función con varias variables de un límite de función igual, la función f siempre va a tender un valor de l, más sin embargo la tendencia no depende solo de la variable, claro. Nunca va a depender solo de la variable. Si los valores a los que se aproximan todas las variables independientes se componen a la función, pues eso ya sería otro punto. Aquí tenemos una función de un límite. Al igual que las funciones de variables independientes, los límites pueden existir o no pueden existir, no siempre. En este caso, que existan puede ser que el procedimiento para encontrar el valor del límite no sea tan directo. Eso quiere decir que al evaluar directamente los valores de las variables de la función, pues podría haber una indefinición, indefinición matemática dada igual a cero. En tal situación, un procedimiento algebraico para simplificar la función podría ser suficiente puede ser suficiente, pero si aún así el resultado se indefine o la función es en este caso irreducible, se necesita un procedimiento especial. No sé cuál sea el procedimiento especial, pero eso es lo que... Para las funciones de dos variables x, se podría aproximar en un valor acercándose tomando valores menores por la izquierda o tomando valores mayores por la derecha. Solo existen dos posibilidades en funciones de varias variables. Ocurre lo mismo, sin embargo, el acercamiento ocurre hacia un punto x, y al ubicarlo en el espacio, al estarlo ubicando en el espacio, el acercamiento puede hacerse desde una cantidad infinita de direcciones, y no solo eso, sino las trayectorias, de trayectorias igual. Por ejemplo, al punto 0, al punto 0,0 se le puede dar una aproximación por la trayectoria de la función y, x mayor que 2 por la izquierda y derecha, igual por la derecha, así como por la trayectoria de la función z, x. El objetivo de aquí es aprovechar todo lo anterior,
para encontrar se podría decir el límite que pareciera que no se puede, o sea, para encontrarlo, que o sea, no existe. Aquí podemos observar igual la imagen que lo representa, claro. Esa es una. Se dice que una función es continua cuando puede dibujarse. Eso es lo que tengo entendido. Se dice que es continua cuando puede dibujarse. Su gráfica sin separar. En este caso, la gráfica la vas a graficar con un lápiz de la superficie sobre la que se dibuja, pero en esta definición es muy podría decirse vaga por sí sola. Matemáticamente, para una función de dos variables, una función es continua en un valor de x si se cumplen las siguientes condiciones. El límite cuando x tiende el valor, cuando el límite tiende a x, se dice que el valor no existe. Eso es lo que investigué en base a este tema. Aquí tengo un poco de información que se los voy a leer. La definición de función continua y cómo estudiar la continuidad de una función de variables. En principio se comienza con dos campos escalares y después existe la definición de los campos vectoriales, la demostración de que el límite de una función en un punto existe y demás. Calcularlo no siempre es una tarea fácil. Por otro lado, utiliza la definición para determinar la validez de un límite. Puede ser muchas veces difícil y pues a veces no logran encontrarlo. A veces es posible encontrar algún método alternativo que permita calcular el límite de forma directa. En cualquier caso, el problema más importante que se encuentra en este cálculo es la necesidad de asegurar la existencia del límite en un punto, sea cual sea la forma de aproximarse al mismo. Claro, eso depende mucho de estas cosas. Muchas veces se utiliza este hecho para verificar la no existencia de límite en un punto. Las funciones de varias variables también pueden componerse entre sí. En este caso es necesario tener en cuenta las dimensiones. Claro, siempre hay que tomar en cuenta eso, porque el tiempo requerido para hacer un dibujo que logre efecto deseado para ser alto, a veces no es un tipo de dificultades, pero se puede evitar usando el software. Ya teniendo el software apropiado, ya sea MATLAB o GeoGebra, pues ya lo puedes visualizar. Es más agradable, la verdad. Se ajusta más a la realidad del objetivo. Es más captante la realidad. Podemos representarlo mejor, obviamente, y se puede rotar igual la gráfica, permitiendo observar pues diferentes vistas de las superficies. Toda curva en el espacio Rn se puede considerar como la imagen vectorial. Veo aquí la imagen vectorial. La curvatura aquí viene como si fuera un resorte.
el nombre de la parametrización de la curva, los puntos RA, RB son los extremos inicial y final. La curva en el caso de RA, es igual a RB. Dijimos que la curva la curva aquí es cerrada. Son equivalentes, todas ellas reciben la circunferencia, unidad. La curva se recorra, se le puede recorrer en el sentido antihorario, claro. Y F2, aquí tenemos F2, en el sentido horario. Las propiedades geométricas de una curva pueden describirse mediante las propiedades de la función que se describe. También puede ser válido. Y bien, pues acá terminamos lo que es la gráfica, el tema de gráfica de diferentes curvas en el espacio. En este videoclip voy a hacer la representación voy a explicar el tema de la derivada de una función vectorial. Para esto, pues primero tuve que investigar y ahorita les voy a decir lo que obtuve para la información. La derivada de una función vectorial representa la velocidad de la partícula. La segunda derivada de la función es la función de aceleración. Todas estas tres funciones dependen del primer parámetro, desde el primer parámetro t, que para este caso el tiempo como vectores tiene una magnitud como los mismos, como el vector, o sea, aparte de la función, aquí pues es vectorial, va a tener una magnitud, una misma dirección y un mismo sentido. Aquí tengo un claro ejemplo de una derivada. Es un ejemplo muy chico, es un ejercicio donde muestra el ejemplo de una derivada vectorial desde la complejidad hasta el desarrollo. Claro, no es tan difícil, fue de lo más fácil, pero es un ejemplo con el que puedo trabajar, y desde ahí pues puedo hacer infinidades de ejercicios en este tema. Por lo tanto, pues salió el resultado. Para obtener la derivada de una suma vectorial, se aplica la derivada de cada componente, pues, o sea, de cada componente. Si interpretas la función inicial como te da la posición, claro. Aquí vamos a ver un poquito más al alcance. Se define el concepto de variables de una función vectorial como un vector en tangente a dicha curva paramétrica, que se calcula derivando las respectivas funciones de escalares, porque pues igual ya entra, sí, funciones escalares que corresponden a los componentes rectangulares de la misma. O sea, todos estos corresponden a los componentes rectangulares de sí mismas. Aquí tengo una representación de una gráfica. Es una imagen de donde podemos mostrar este tipo de cómo puede ser la definición vectorial. Ve, aquí tengo igual un ejemplo. Esa es la definición
de la función de vectores. Aquí tenemos otro punto muy importante que debemos seguir para hacer ejercicio, para hacer el ejercicio. Y pues sea U y B funciones vectoriales diferentes de T, C un vector constante, C un escalar y F función de escalar variable. Todas estas reglas para derivar son de alta calidad, pero son 7 reglas. Son 7 reglas que aquí las muestra. Regla para una función constante. Se pronuncia D sobre dt, C es igual a 0. Segundo, reglas para múltiples escalares. D sobre T, saber corchete, CU, paréntesis T. Y así se sigue. La 3 es regla. La regla de la suma es muy importante. La 4 es la regla de la resta. Es complejo. Regla del aquí es una muy importantísima y no debemos de olvidarla. Seguir bien el segmento. Es la regla de regla del punto, del producto punto, regla del producto punto cruz y hasta el último regla de la cadena. A todas esas pues es como obtienes una derivada de una función vectorial. Sin esas, si se te ocurre no llevar a cabo las reglas correspondientes, no podemos tener una ecuación de una derivada. Claro que pues como ahí en mi claro ejemplo de la lámina que hice, pues no es tan largo, pero hay derivadas muy difíciles. Esa es mi información que pude obtener en este tema de derivadas. Como pueden ver, ese es el ejercicio que desarrollé. Acércate más. Corta. Este tema es longitud de arco. Como podemos observar, aquí tengo una lámina referente a esto. Se llama hallar la longitud de arco de la curva abscisa. Ese es otro tipo de tema, porque ahí estamos refiriendo a parte de la curva del arco. Aparte de eso, es a una curva abscisa. Pueden observar el papel BOM. Es un ejercicio que tuve que resolver para poder determinar y entender más a fondo este tema, ya que es un tema muy importante en esto del cálculo vectorial. Les voy a leer un poco sobre esto. Solo es un pequeño párrafito. En la matemática, la longitud de arco, también llamada rectificación de curva, es la medida de la distancia o cambio recorrido a lo largo de una curva o dimensión lineal. Eso es lo que representa la longitud de arco, lo que hace. Como objetivo es calcular longitudes de arco para funciones continuas definidas de intervalos cerrados, más que nada. En algunos conceptos previos, pues es importante recordar que el procedimiento para calcular la longitud de arco
la longitud de una curva se puede aproximar mediante poligonales, como se muestra se muestra en la lámina. La construcción interactiva, y pues entre más fin hagamos la participación, más próxima será la longitud de la poligonal, y también la longitud de la curva, y claro, igual, de tal manera que esta sea mediante un proceso de límites, se obtiene la fórmula siguiente. Vea, aquí tengo una fórmula que se puede acercar. Esa es la fórmula siguiente. La longitud de una curva, también llamada rectificación de medida o distancia o camino recorrido a lo largo de una curva dimensional lineal, claro, porque aparte de dimensional tiene que ser lineal. A partir de esto, pues la longitud de una curva plana se puede aproximar al sumar pequeños segmentos de una recta, que se ajusta a la curva. Esta aproximación de la recta será más ajustada entre segmentos sean a la vez lo más pequeño posible, escogiendo una familia finita de puntos C, y aproximar la longitud mediante la poligonal, claro. Tiene que pasar por dichos puntos, o sea, debe de pasar a fuerza por los mismos puntos. Cuantos más puntos escojamos en C, es mejor, porque sería el valor obtenido como aproximación de la longitud C. Aquí tenemos igual una gráfica que representa lo hablado. Vean, se puede observar detalladamente. Aquí dice: si la primera derivada de una función es continua a AB, se dice que es suave y su gráfica es una curva suave, como la podemos observar. Aquí tenemos otro tipo de gráfica. Cuando la curva es suave, la longitud de cada pequeño segmento de recta se puede calcular mediante el teorema de Pitágoras. Claro, es de L2 de X paréntesis 2 más DY2. Si F es suave en AB, la longitud de la curva de Fx desde hasta B es esto. Es la formulita, y vean, acá tengo igual gráfico. Sí, es en MATLAB, en GeoGebra, las gráficas que obtuve en este caso como la longitud de arco. Aquí tenemos otros tipos de imágenes, se puede mostrar de longitud de arco. Es para explicar más a fondo, claro, de este tema. Aquí tengo la gráfica que se muestra, y es claro, de internet, pero ahí podemos ver y ubicar la representación de tal manera que pueda quedar entendido este tema. Este tema no es muy complejo como los demás, pero sí tiene igual su chiste. Y cuando la longitud de arco para en general, la fórmula para las soluciones cerradas para
Para algunos casos en esta aplicación se refiere al cálculo de la longitud de la curva. En particular, en este apartado trabajaremos con funciones definidas de intervalos.